Hola, muy buenos días. Vamos a dar un tiempo para que se pueda conectar más personas y continuamos. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con esta plática que el título es Doing Business en México. Me gustaría empezar presentándome. Yo soy Kenia Yoselin García Lara. Soy abogada mexicana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y primero que nada quiero dar gracias al equipo de Mont me hace partícipe de estas pláticas informativas en el que vamos a ver como primer punto cómo hacer negocios en México y qué es lo que debería de hacer un extranjero al ingreso al territorio nacional. Bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, vamos a dar datos meramente informativos como qué es México. El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. La población estimada son 126 mil millones de habitantes aproximadamente. La división política está dividida en 32 entidades federativas, 31 estados y lo que es la Ciudad de México. En la Ciudad de México residen los poderes de la Unión, los cuales son tres, que es el Poder Ejecutivo, federal, que cae en el presidente, el Poder Legislativo, que es el Congreso de la Unión, que está dividido en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el Poder Judicial de la Federación, que es en el que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, que son los encargados de la impartición de la justicia dentro del territorio nacional. Dentro de la economía, el Producto Interno Bruto, el PIB, de México registró un avance del 3% en el año 2022 respecto al nivel alcanzado al año previo. De acuerdo a las cifras del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se proyecta que México será la séptima economía más grande en el 2050. Conforme a la población indígena que tiene actualmente México, tenemos que tiene un aproximado de 23 mil millones de personas que se reconocen como indígenas, de los cuales 7 millones aproximadamente son 7 mil millones, perdón, aproximadamente son hablantes de una de las 68 lenguas de los que se hablan en el territorio nacional. Para continuar, vamos a entrar en cómo son los mexicanos. Me gustaría comentar que me siento muy orgullosa de ser mexicana porque los mexicanos somos amables, somos confiados, somos honestos. Los mexicanos dentro de la cuestión de vista comercial valoran mucho que sus contrapartes internacionales sean tolerantes, amistosas, accesibles, comprensivas y educadas. La cultura del negocio nos indica que en México los mexicanos se acostumbran a cerrar los negocios en la mesa, dado que un mexicano hace negocios con la persona, no tanto con la empresa.
También me gustaría comentarles que los términos ahorita o espérame tantito son muy utilizados por las personas mexicanas y no siempre significa la celeridad o eficacia con el que el extranjero pudiera pensar. Eh, Continuando, tenemos que la OSD ha determinado esquematizar algunos de los servicios, sobre todo cuando hay exportación de estos. Y ustedes, como posibles empresarios, buscan hacer negocios dentro del país, necesitan conocer algunos conceptos de servicios y las modalidades de estos. Los servicios exportables a México son las actividades intangibles y aprovechables que se dan en el territorio cuando se presentan desde el exterior. Tenemos diferentes modalidades. Las modalidades que se pueden presentar que se pueden presentar a residentes mexicanos son 4. La primera de ellas es los transfronterizos de exportación, la transferencia de consumidores mexicanos en el país, el establecimiento de los establecimientos o la presencia comercial en México y la transferencia temporal de personal hacia México. Vamos a desarrollar cada una de estas y vamos a empezar por los servicios transfronterizos de exportación. Tenemos que esta modalidad como tal es que el servicio cruza la frontera sin la necesidad de desplazar personal a México. El prestador de este servicio no tiene la necesidad ni la obligación de hacer ningún tipo de presencia dentro del territorio. Los servicios más comunes que da esta modalidad son software o programas de ordenadores enviados por Internet, proyectos y documentos enviados por correo o internet, lo que es la asistencia técnica o el asesoramiento de algún tipo de servicio a través de medios electrónicos y la expedición de mercancías y servicios bancarios. Dentro de como ya se los comenté, es dentro del segundo, que son los proyectos y documentos, es cuando un mexicano se encarga de algún proyecto o estudio dentro de México, pero lo recibe un extranjero o en la famosa nube, lo que llamamos la nube. La premisa de este servicio es que el servicio es el que cruza la frontera, no sin necesidad de trasladar personal. Aquí les muestro una gráfica de lo que sería este servicio, que es donde el país, que es el país A, va a proveer y va a suministrar a este servicio. El servicio es el que cruza la frontera y el país B, que es el que, es el que al final del servicio lo va a consumir. Tenemos como siguiente punto que es la transferencia de consumidores mexicanos en el país local. En este caso, el servicio es consumido por mexicanos no residentes dentro de un determinado territorio. La definición de quién es un no residente varía conforme a la legislación de cada país. Los servicios más comunes en esta modalidad son el turismo, la capacitación, la asistencia técnica y asesorías dedicadas a extranjeros con territorios locales y los servicios de salud dedicados a los territorios extranjeros, dedicado a los extranjeros. Esto conforme a los servicios de salud, son algunos servicios que no tiene la especialidad del territorio, por lo que buscan salir del país para consumir ese servicio. Tenemos el establecimiento de la presencia comercial en México, que en este punto vamos a ahondar un poquito más y vamos a ser más específicos dentro de este título. En este caso, vamos a encontrar que la prestación del servicio se da por una empresa local que se instala dentro del territorio a través de un establecimiento que da una entidad jurídica conforme a las reglas de inversión y las operaciones que se encuentran en México. Las entidades jurídicas más comunes de esta modalidad son las sucursales, que es la misma persona jurídica del exterior con reconocimiento
de una personalidad jurídica dentro de México o alguna filial que es la empresa de nacionalidad mexicana con participación accionaria extranjera. Esto se da cuando el empresario, por temas comerciales, como lo es la facturación local, decide instalarse dentro del territorio. Una vez tomada la decisión de instalarse dentro del territorio mexicano, se debe de identificar el servicio o bienes que se van a comercializar. Como primer punto, las actividades que se dan pueden ser diversas, todas vienen inscritas o reguladas en la ley mexicana y este es les voy a comentar el proceso de la constitución de algunas sociedades para poder retener su instalación dentro del país. Vamos a realizar como primer punto la presentación de la solicitud de la autorización de uso o denominación de la razón social ante la Secretaría de Economía. De posterior vamos con la intervención de un fedatario público, ya sea un notario o un corredor, que la diferencia es que el notario realiza escrituras públicas y el corredor solamente pólizas. Es de algún modo es la diferencia nada más que tienen entre estos dos. Teniendo una vez la escritura pública, podemos realizar la inscripción de la sociedad en el Servicio de Administración Tributaria para obtener el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, lo que se podría conocer en Chile como el RUT. Con esta inscripción se realiza el registro de la sociedad ante el Registro Público de Comercio. Y posterior a vamos a realizar una inscripción de la misma sociedad en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Conforme al estatuto constitutivo que emitirá ya sea un notario o la póliza que emite un corredor público, vamos a tener que se da la individualización de los socios y accionistas. El objeto social, que no es nada más que a lo que se va a dedicar la empresa. La razón social o denominación, que ese también nos lo permite la Secretaría de Economía, como ya lo habíamos platicado. La duración misma, que puede ser indefinida. En México no se tiene el requisito de la cantidad de años o una duración mínima o máxima. Y el importe del capital social, que es lo que cada uno de los socios va a ingresar a la sociedad. Respecto de la expresión de lo que es la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, este valor es atribuido a estos y el criterio es seguido para su valorización. Es lo mismo que el inciso anterior. El domicilio de la sociedad, debe de estar dentro del territorio nacional, debe de estar constituido y la forma de administración y facultades de los administradores. Esto es decir, si será administrado por un consejo, por un directivo, se debe de manifestar dentro de la escritura pública la forma en que se va a administrar dicha sociedad, el nombramiento de los administradores y otras menciones propias de la administración, como lo es cada cuando se va a dar esas juntas del consejo, todo ese tipo de cosas. Conforme a las sociedades extranjeras existen y están reguladas y constituidas conforme a la legislación del país. Estas pueden tener el reconocimiento jurídico y la personalidad jurídica. Están facultadas y todas están reguladas con los actos de comercio cuando se da la inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este registro se da vía internet y solo se efectuará habiendo cumplido los requisitos y previa autorización de la Secretaría de Economía. Los requisitos
dentro de esos requisitos se encuentran que dichas sociedades comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes del país a través de la documentación y la exhibición de los documentos que deben de estar debidamente apostillados, dado que México, como ustedes bien saben, firmó el convenio de La Haya, entonces eso obliga que cada documento que sea extranjero debe de estar apostillado. Que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas sociedades no sean contrarios a los preceptos del orden público del país, que tengan representante y que éste sea domiciliado en el lugar donde van a operar, es decir, en este caso Ciudad de México, que es lo más común. Y debe de estar autorizado bueno, debe de estar debidamente facultado dentro de la escritura pública. Tenemos diferentes tipos de sociedades. La Ley General de Sociedades Mercantiles regula 7 tipos de sociedades. La primera de ellas es la sociedad en nombre colectivo, la sociedad de comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas. De la 1 a la 6, que son las sociedades que les acabo de comentar, pueden ser uno o más socios. La única que puede tener un único socio, pero debe de ser una persona física o natural, debe de ser la sociedad por acciones simplificadas. Bueno, resultando lo más importante es que uno de los administradores, el representante legal de toda sociedad mexicana, es aquel que actúa en nombre y en representación de esta. Para estos efectos, la misma legislación mexicana establece que el representante legal deberá de ser residente en México. Esto puede ser ya sea un mexicano o un extranjero con visa de residencia. Dado que pudiera un extranjero ejercer estas funciones como administradores únicos o como miembros del consejo, los propios organismos dentro del país exigen que para cualquier presentación de cualquier trámite se necesita que sea un mexicano. Es decir, un extranjero no podría inscribir la sociedad ante el registro federal, ante el SAT, y para poder adquirir el registro federal de contribuyentes. Tiene que ser un mexicano o un extranjero con residencia en México para poder realizar cualquier gestión ante la administración del país. Pasando a otro punto, tenemos los tipos de impuestos que se pagan en México. Estos se dividen en 3, que son federales, estatales y municipales. Debido a que así está constituido el país, el federal obviamente es todo lo nacional, los estatales es la división de estos mismos, que son los 31 y la Ciudad de México, y los municipios, que es una subdivisión de los estados. Tenemos como impuestos federales el impuesto sobre la renta, que es el ISR, que va con una tasa del 30% para las sociedades y hasta el 35% para las personas naturales. El impuesto al valor agregado, que es el IVA, que aquí en México todo tiene IVA. Hay algunas excepciones como los alimentos a granel y esta tasa se da con un 16%. El impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS. Se paga por la enajenación de bebidas con contenido alcohólico y también como lo es la cerveza, los tabacos, el diésel y o refrescos y las bebidas hidratantes o rehidratantes. Tenemos como impuestos estatales, los principales serían el impuesto sobre la nómina, que es el que se calcula mensualmente del monto total realizado por los trabajadores. En este caso, si se desea contratar, se tiene que pagar el impuesto sobre la nómina, se tiene que enterar. El impuesto sobre diversiones y espectáculos, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje,
Conforme a los impuestos municipales tenemos lo que es el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión o traslado de dominio, el impuesto para el fomento deportivo y educacional, el impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, el impuesto sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos, el impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas y el impuesto del alumbrado público. Las obligaciones fiscales que tenemos ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tenemos de las principales es el registro del RFC, lo que ya habíamos platicado que era el RUT en algunos otros países. Tenemos que mantener los datos actualizados, esto es decir, si vamos a cambiar de domicilio, lo tenemos que hacer de conocimiento, si van a cambiar de representante, los datos esenciales de la constitución de la empresa deben de enterarse, deben de hacerse de conocimiento en el Servicio de Administración Tributaria. Expedir comprobantes fiscales, llevar una contabilidad, y esto va aunado a la presentación de declaraciones y pagos mensuales, así como las declaraciones anuales que justamente acabamos de pasar. Estas se dan en el mes de marzo de cada año. Y también efectuar las retenciones del ISR e IVA que correspondan, emitir un estado de posición financiera e inventario de existencias, determinar el monto de la PTU, que posteriormente lo vamos a ver ya como tal en el aspecto laboral, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, y presentar el aviso del SAT de préstamos y aportes para futuro de aumentos de capital. Las actividades, existen actividades vulnerables para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estas son con el fin de prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. La ley de la materia establece las obligaciones de dar avisos a la Secretaría de Hacienda respecto de algunas actividades que son consideradas como vulnerables. Esto es un poco más para prevenir los delitos como de desviación de dinero, lavado de dinero. Todo esto lo regula la Secretaría de Hacienda y debemos de dar aviso de algunas actividades que las considera como vulnerables. Algunas de ellas son las vinculadas a las prácticas de juego con apuesta, concursos o sorteos, la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario. La emisión y la comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamientos de préstamos o créditos con o sin garantía, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de los derechos sobre dichos bienes, la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras, joyas o relojes, todos estos con un costo elevado. La subasta o la comercialización habitual o profesional de obras de arte, la comercialización o distribución habitual de vehículos, ya sean nuevos, usados, aéreos, marinos o terrestres. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de los mismos vehículos, ya sean nuevos, usados o así como de bienes muebles o inmuebles. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero y de valores. La prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie la relación laboral con el cliente respectivo. En aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo de un nombre y en representación de cualquiera de las siguientes operaciones que les voy a comentar, como es la compraventa de bienes inmuebles o la cesación de derechos, la administración y el manejo de recursos, el manejo de cuentas bancarias, la organización de aportes de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución de las empresas, la constitución, la fusión o la operación y la administración de personas morales o de vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso o la compra y venta de entidades mercantiles.
En la prestación de servicios de fe pública, tratándose de notarios y corredores públicos, ellos tienen una de las actividades vulnerables, por lo que en todo momento tienen que estar dando avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, la prestación de servicios de comercio exterior como agente o operador o apoderado aduanal, y la constitución de derechos personales de uso goce de bienes inmuebles, el ofrecimiento habitual de intercambio de activos virtuales, que estos se lleven a cabo de plataformas electrónicas, digitales o cualquier que se le asemeje. Esto se entenderá como un activo virtual a toda la presentación del valor que está registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para cualquier acto jurídico. La modalidad del ingreso del capital y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Como ya lo habíamos comentado, el ingreso de cualquier tipo de capital en México está condicionado a la inscripción de la inversión extranjera ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera, que es el RENIE. Este pertenece a la Secretaría de Economía. Este órgano es el encargado de verificar el origen y la legalidad de cualquier tipo de capital de extranjeros que ingrese al país, además de contabilizar y dar seguimiento. Por lo que este registro nos da ciertos tipos de obligaciones que se dan mediante, bueno, vamos a dar como un de lo que es el proceso para este registro, que se inicia con la solicitud de inscripción ante este citado órgano, que en estos momentos se está dando por vía electrónica. Esa inscripción se da vía electrónica. Posterior a esto nos dice que hagamos un aviso de actualización trimestral. Este tiene diferentes requisitos, debe de contar con diferentes situaciones para dar ese aviso. El informe económico anual, que no es nada más que la renovación de esta inscripción, y la cancelación, cuando ya se retira esa inversión, ese capital, o cuando se realiza la baja de esta constitución, de esta empresa, tendremos la obligación de dar la cancelación de esta inscripción. En México tenemos como tal el precio de las transferencias, que es el precio que pactan dos empresas asociadas para transferir entre ellas bienes, servicios o derechos. La ley de impuestos sobre la renta establece la obligación por parte del contribuyente mexicano de elaborar y conservar la documentación que compruebe dichas operaciones, ya sean los ingresos o las deducciones realizadas derivado de esta obligación. La ley dice que deben de cumplir con el principio del valor de mercado y los requerimientos legales en materia de precios de transferencia. Dichas partes son relacionadas con los residentes en el extranjero o con las relaciones locales. No obstante lo anterior, no están obligadas a cumplir con estas obligaciones los contribuyentes que realicen las actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, en el año anterior, no hayan excedido de los 13 millones, los 13 mil millones, que son 650 dólares aproximadamente, y cuyos ingresos derivados de prestaciones de servicios profesionales no hubieran excedido los 150 dólares. Tenemos una excepción, que son que los contribuyentes que aún sin rebasar los ingresos establecidos en los incisos anteriores estarán obligados a cumplir con esta disposición cuando se presuma que llevan a cabo operaciones con sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, los llamados paraísos fiscales. Esta excepción no los exenta por completo de estas obligaciones, ya que como se tiene esta relación con los paraísos fiscales, que son como el desvío de dinero o el lavado de dinero, deberán demostrar que las operaciones que han sido efectuadas cumplieron con el principio del valor del mercado.
La aplicación del CDI que tiene, en este caso, tomaremos como ejemplo Chile con México, y es que por los impuestos que se va a grabar en Chile, el impuesto comprendido, los impuestos que se tienen que pagar están comprendidos en la ley sobre el impuesto sobre la renta, y ya en México se da el impuesto sobre la renta federal. Conforme a los dividendos, corresponde al 15% del importe bruto de los dividendos puestos a disposición de una sociedad accionista que posea a lo menos el 20% de la sociedad que paga los dividendos. La tasa es del 10% en los demás casos. Conforme a los intereses, corresponde a una tasa del 15% del importe bruto de los intereses cobrados por los rendimientos de crédito de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias, así como cualquier otra renta que la legislación del Estado, de donde procedan los intereses, asimilen los rendimientos de las cantidades dadas en este préstamo. Conforme a las regalías, corresponde a una tasa del 10% del importe bruto de las regalías en relación al uso de o con concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, teatral, musical, artística o científica. Sobre servicios personales independientes, estos comprenden las actividades independientes de carácter científico, literario o artístico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, y solo se graban en el país que va a prestar el servicio, salvo que tenga una tasa fija en el otro estado, o bien que permanezca por más de los 183 días en el otro estado. Continuando con los servicios que se pueden utilizar dentro del territorio, tenemos que se da la transferencia temporal de personal a México. Dentro de esta modalidad, el propio servicio cruza la frontera desplazando personas a México. Esto es, el prestador de servicios se mueve y hace presencia en México. Los servicios dentro de esta modalidad, los más comunes son las consultorías, la asistencia técnica y servicios de capacitación ofrecidos por profesionales extranjeros en territorio mexicano, y que dentro del territorio no exista ese tipo de especialidades. Cualquier servicio personal presentado por un profesional extranjero dentro del territorio mexicano. Dentro de este servicio son las personas quienes cruzan para ofrecer un servicio dentro del territorio. Continuando, tenemos los aspectos laborales dentro del país y cómo son regulados. Bueno, el trabajo es una actividad personal subordinada a cambio de un salario. El trabajo no se considera un acto de comercio y por lo mismo está regulada y está siendo tutelada por la Ley Federal del Trabajo. Todos los derechos que se prevean en esta ley son irrenunciables, como lo es un salario, una jornada laboral, un aguinaldo. El trabajador no puede renunciar a estos derechos. Dentro del país existen tipos de contratos laborales. Pueden ser por obra o por tiempo determinado, es decir, yo voy a construir un edificio, solamente necesito tanto personal por tanto tiempo, o por por temporada, que se da mucho que en la época de invierno, como las ventas incrementan, se contrata personal solamente para la temporada de invierno. De capacitación inicial o por tiempo indeterminado. Y en el caso del periodo de prueba, esto por lo regular se da en un periodo que no puede ser máximo a 6 meses. Se da por lo regular de 3 meses. La jornada de un trabajador se fija libremente entre las partes, ya es el patrón y el trabajador, pero con las limitantes que marca la ley. La jornada se va a dividir en 3, lo que es diurna, nocturna y mixta. Dentro de la diurna no puede exceder el máximo de 8 horas. Dentro de la nocturna, su máximo solamente puede ser son 7 horas, y dentro de la mixta pueden ser 7 horas y media. Dentro de las jornadas debe de existir 1 hora
para que el trabajador tome sus alimentos o descanse dentro del mismo. Por otro lado, tenemos que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas. Esto se va a determinar y el porcentaje que se les tiene que dar se va a determinar dentro de la Comisión Nacional para la Protección de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Uno de los derechos que tienen los trabajadores en México es que tendrán derecho a un aguinaldo anual. Esto da un equivalente a 15 días de salario y es por lo menos dentro de esta misma relación el patrón puede ampliar los días de aguinaldo a que tenga derecho, mismos que van a estar regulados en su contrato laboral. En México, debido a la explotación que se estaba dando con esta figura, bueno, ya no existe el régimen de subcontratación, este quedó derogado debido a que en México se daba una explotación y mal uso de esta figura. Dado que esta misma ley protege a los trabajadores, les da la libertad de asociarse en sindicatos, teniendo como un mínimo de 20 trabajadores. En toda empresa o establecimiento que esté instalado en el país, el patrón deberá de emplear el 90% de mexicanos y el 10% de extranjeros. Este factor no es aplicable para cargos de directores, administradores y gerentes generales. Dentro de esta categoría del 10%, que son técnicos y profesionales, del 90%, se prevé que todos deben de ser mexicanos, salvo que no haya la especialidad determinada. En ese caso, el patrón podrá emplear a trabajadores extranjeros con una porción que no exceda el 10%, pero tendrá la obligación de capacitar a los trabajadores mexicanos para que ellos puedan dominar esa especialidad. Bueno, dentro de los mismos aspectos migratorios tenemos que para que una empresa pueda contratar extranjeros, necesita contar con una constancia de empleador que emite el Instituto Nacional de Migración. Con esa constancia avalará a la empresa para que esa empresa pueda estar autorizada para el empleo para ser empleador de extranjeros y así poder emitir las cartas ofertas de empleo a los extranjeros que pudiera contratar. Dentro de estos aspectos laborales, la integración mínima del salario se da previendo los riesgos de trabajo, las enfermedades y la maternidad, la invalidez y la vida, el retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez. También prevé el tema de las guarderías, el Infonavit, que es el instituto del Fondo de Ahorro y Vivienda que tienen los mexicanos para poder llegar a adquirir una vivienda, y el impuesto sobre nómina, el cual va a variar según la entidad federativa del país. Y esta tasa va a variar entre un 1.8 y el 3%. El 3% es el que tenemos en la Ciudad de México. Esto ha sido todo por mi parte. Si tuvieran alguna duda, con gusto podríamos gestionar alguna reunión de algún modo más personal. Aquí se encuentran todas las oficinas donde MONT tiene presencia, que es Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Canadá y Uruguay. Estos son los datos de contacto míos y del licenciado Iván Alamilla, que es abogado corporativo mexicano con presencia en Santiago. Y sería todo por mi parte. Agradezco mucho la atención y el tiempo brindado por ustedes. Muchas gracias, Kenia, por tan buena y clara presentación. Iván Alamilla les habla.
Si tuvieran alguna duda particular, algún tema que deseen que respondamos, vamos a abrir una breve sesión de preguntas y respuestas en honor al tiempo de ustedes. Como indicaba la licenciada García, nuestros datos de contacto quedaron en la presentación, misma que también les vamos a enviar en PDF y el link del video para una revisión un poco más particular que ustedes desean hacer. Y reitero, los datos de contacto nuestro están ahí para si tienen alguna duda puntual de acuerdo a su, digamos, actividad económica, que deseen ver cómo poder desarrollarla en México a través de los sistemas o mecanismos que la licenciada García expuso tan claramente en su presentación en las diapositivas. Entonces quedamos a su disposición. Si hubiese alguna pregunta, estamos aquí para atenderlo. Y en caso contrario, bueno, agradecemos, reitero también, su atención a este breve seminario. Me parece que no hay preguntas, Kenia, así que bueno, gracias nuevamente a ti por la brillante presentación, la claridad de los conceptos. Quedamos a disposición entonces de la amable audiencia que desee eventualmente alguna reunión o ventilar o poder resolver alguna duda particular. Así que muy buen día a todos. Gracias, Kenia, y estamos en comunicación. Saludos. Hasta luego. Gracias.